Ese anillo es de mi hija perdida, dijo el millonario a la enfermera en shock y todo cambió. La noche cayó fría sobre Ciudad de México. Las luces de los edificios brillaban como estrellas dispersas en el horizonte urbano, mientras una ambulancia cortaba el silencio con su sirena ensordecedora. Dentro, Fernando Solís, empresario de 62 años, luchaba por respirar mientras los paramédicos intentaban estabilizarlo. Presión arterial 180-100, posible infarto. Necesitamos llegar ya, dijo uno de ellos, con la urgencia marcada en cada palabra. Fernando apenas distinguía las siluetas borrosas sobre él. El dolor en el pecho era como una garra que apretaba sin piedad. Por un instante, pensó que tal vez era su hora. Quizás, después de tantos años de soledad disfrazada de éxito empresarial, finalmente se reuniría con Luz, su primera esposa, y quién sabe, tal vez con Sofía, su pequeña princesa desaparecida. Las puertas de la ambulancia se abrieron de golpe al llegar al Hospital San Rafael. El frío de la noche le golpeó el rostro mientras lo bajaban a toda prisa. «Don Fernando, estamos en el hospital. Va a estar bien», le aseguró el paramédico, mientras lo trasladaban por pasillos brillantes y estériles. En la sala de emergencias, todo era caos organizado. Médicos y enfermeras se movían con precisión, conectando monitores y preparando medicamentos. Paciente varón, 62 años, posible infarto. ECG muestra elevación del segmento ST, informó alguien. Fernando cerró los ojos. El sonido de los monitores cardíacos le recordaba a otro hospital, 16 años atrás, cuando los médicos le dijeron que Luz no había sobrevivido. Qué ironía que ahora fuera él quien estaba en esa cama. «Don Fernando, le voy a colocar esta mascarilla. Respire profundo, por favor». La voz era suave, cálida. Fernando abrió los ojos y vio a una joven enfermera inclinada sobre él. Cabello negro recogido, ojos castaños profundos, piel morena clara. No tendría más de 24 o 25 años. «Gracias», murmuró, sintiendo cómo el oxígeno aliviaba ligeramente la presión en su pecho. La enfermera trabajaba con eficiencia, conectando el suero y ajustando monitores. Sus manos eran firmes, seguras. Había algo familiar en su rostro, pero Fernando lo atribuyó al delirio del momento, hasta que vio el anillo. En la mano derecha de la joven brillaba un anillo de plata, un corazón entrelazado con una estrella, un diseño único que él mismo había mandado hacer hace casi 2 décadas. El aire escapó de sus pulmones, y esta vez no fue por el infarto. La máquina a su lado comenzó a pitar con más intensidad. «Su frecuencia cardíaca está subiendo, don Fernando. Necesito que se tranquilice», dijo ella, colocando una mano gentil sobre su hombro. Fernando no podía apartar la mirada del anillo. Ese anillo. Era imposible. «Papi, ¿es para mí?» «Sí, mi princesa. Para que siempre recuerdes que papá te ama». El recuerdo lo atravesó como una descarga eléctrica. Sofía tenía 8 años cuando le dio ese anillo. Su única hija, la luz de su vida. Y un día, simplemente, desapareció. «¿Cómo se llama?», preguntó con voz ronca, ignorando el dolor punzante en su pecho. «Gabriela Ruiz, señor», respondió ella, sorprendida por la pregunta en medio de la emergencia médica. «Estoy a cargo de sus cuidados iniciales. El doctor López viene en camino». ¿Dónde consiguió ese anillo?» Las palabras salieron entrecortadas mientras señalaba débilmente su mano. Gabriela miró su anillo, confundida por el interés del paciente en un momento como ese. «Lo traía puesto cuando me encontraron», respondió con cierta cautela. «Me abandonaron en un orfanato cuando era pequeña. No tengo recuerdos de antes de los 9 años. Y este anillo es lo único que me quedó de mi vida anterior». El mundo de Fernando se detuvo. Sofía tenía 8 cuando desapareció. Esta joven no tenía recuerdos antes de los 9. El anillo. Ese maldito y bendito anillo que había mandado hacer especialmente con las iniciales FSL. Fernando, Sofía, Luz. Demasiadas coincidencias. «Permítame verlo, por favor», pidió, extendiendo su mano temblorosa, dudosa. Gabriela se quitó el anillo y se lo entregó. Fernando lo sostuvo con dedos temblorosos, girándolo hasta encontrar el interior del aro. Allí estaban, las 3 iniciales que había mandado grabar. FSL. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Gabriela,
Este anillo, yo lo mandé a hacer. El doctor López entró en ese momento, interrumpiendo la conversación. Fernando devolvió rápidamente el anillo a Gabriela, quien lo miró con una mezcla de confusión y preocupación, mientras se apartaba para que el médico pudiera examinarlo. Mientras el doctor revisaba sus signos vitales, la mente de Fernando viajaba 16 años atrás. Después de la muerte de Luz, se había quedado solo con Sofía, su pequeña de 8 años. Eran todo el uno para el otro, hasta que conoció a Verónica Salazar en una gala de beneficencia. Verónica, elegante, encantadora, aparentemente perfecta, con su cabello castaño siempre impecable y esa sonrisa que escondía más de lo que revelaba. Se casaron un año después del primer encuentro. Al principio fue gentil con Sofía, incluso cariñosa, pero con el tiempo, algo cambió. Los abrazos se volvieron fríos, las sonrisas calculadas. «Esta niña te consume, Fernando», le decía con frecuencia. «No tienes tiempo para nosotros. Es mi hija, Verónica», le recordaba siempre. Y luego, aquella tarde fatídica, Sofía salió de la escuela y nunca regresó a casa. La policía la buscó durante meses. Fernando contrató investigadores privados, ofreció recompensas, recorrió calles y hospitales. Nada. Verónica lo consolaba cada noche. Sostenía su mano en cada conferencia de prensa. Secaba sus lágrimas cuando encontraban otro cuerpo que, afortunadamente, no era el de Sofía. Nunca sospechó, nunca imaginó que aquellas manos que lo consolaban eran las mismas que habían pagado para que su hija desapareciera. Don Fernando, ha sido un susto, pero no es un infarto masivo. La voz del doctor López lo trajo de vuelta al presente. Necesitará quedarse esta noche en observación y comenzar tratamiento, pero con los cuidados adecuados se recuperará completamente. Fernando apenas escuchaba. Sus ojos seguían a Gabriela, que organizaba medicamentos en una charola metálica. Podía ser, después de 16 años de infierno, el destino le devolvía a su hija en la noche más inesperada. «Doctor», murmuró Fernando, ¿podría hablar a solas con la enfermera Ruiz después? El médico lo miró extrañado, pero asintió. Cuando esté estabilizado, seguro, mientras lo trasladaban a una habitación privada, Fernando no podía dejar de mirar ese anillo de plata que brillaba en la mano de Gabriela como un faro en la oscuridad de 16 años sin respuestas. Por primera vez en más de una década y media, Fernando Solís sentía algo que creía perdido para siempre: esperanza. El amanecer llegó con lentitud a la habitación privada de Fernando. Había pasado la noche entre sueños intranquilos y recuerdos que creía enterrados. Las palabras del médico resonaban en su cabeza. Necesita descansar, evitar emociones fuertes. Pero, ¿cómo descansar cuando el destino acababa de poner frente a él lo que podría ser el mayor milagro de su vida? Cuando Gabriela entró a revisar sus signos vitales, Fernando la observó detenidamente. Ahora, con la mente más clara, podía ver rasgos que le recordaban tanto a Luz: la forma de los ojos, ese gesto de morderse ligeramente el labio al concentrarse. «Buenos días, don Fernando. ¿Cómo se siente?», preguntó ella ajustando el suero. «Como si la vida me hubiera dado un vuelco en una noche», respondió él, sin apartar la mirada de su rostro. Gabriela sonrió, un tanto incómoda por la intensidad de su mirada. Eso suele pasar después de sustos como el suyo, pero sus números están mejorando. «Gabriela, sobre ese anillo». Ella miró instintivamente la joya en su dedo. «Disculpe mi indiscreción de anoche», continuó Fernando, «pero es idéntico a uno que regalé a mi hija hace muchos años». «¿Su hija?», preguntó ella con genuina curiosidad. «Sofía. Desapareció cuando tenía 8 años. Hace 16 años». Un silencio pesado llenó la habitación. Gabriela hizo cálculos mentales rápidos. «Lo lamento mucho», dijo finalmente. «Debió ser devastador». «Lo fue. Lo sigue siendo». Fernando se incorporó ligeramente. «Gabriela, ¿le molestaría si investigara la procedencia de ese anillo? Tiene un valor sentimental incalculable para mí». La joven enfermera dudó un momento. Ese anillo era su única conexión con un pasado desconocido, algo que la había acompañado toda la vida. «Supongo que está bien», concedió finalmente. «Pero es todo lo que tengo de antes. Lo entiendo. Y te prometo que, pase lo que pase, sabrás la verdad.
Esa misma tarde, tras ser dado de alta con instrucciones estrictas de reposo, Fernando hizo una llamada desde el asiento trasero de su Mercedes negro. «Ricardo, necesito verte urgentemente. Es un asunto personal». 2 horas después, Ricardo Mendoza cruzaba las puertas de la mansión Solís en Las Lomas, a sus 50 y tantos años. El detective privado llevaba trabajando para Fernando desde el día que Sofía desapareció. Nunca habían cerrado el caso, aunque las pistas se habían enfriado años atrás. «Siéntate, viejo amigo», le dijo Fernando, sirviendo 2 tequilas en el despacho. «Creo que encontré a Sofía». Ricardo dejó el vaso a medio camino hacia sus labios. «Fernando, hemos pasado por esto antes. Las falsas esperanzas, solo. Es diferente», lo interrumpió. «Tiene el anillo, el que mandé hacer especialmente para ella con las 3 iniciales. Le contó todo, el hospital, la enfermera, la edad correcta, la amnesia desde los 9 años. El orfanato, demasiadas coincidencias», admitió Ricardo bebiendo un sorbo de tequila. «¿Qué quieres que haga?» «Todo. Investiga a Gabriela Ruiz, el orfanato donde creció. Quiero saber cómo llegó allí, quién la dejó, y quiero que revises algo más». Fernando hizo una pausa, como si las palabras le costaran salir. Las cuentas bancarias de Verónica de aquella época. Ricardo levantó una ceja. «¿Sospechas de tu esposa?» «Nunca lo hice antes, pero siempre hubo algo». Fernando miró hacia la ventana, donde se veía a Verónica en el jardín, supervisando al jardinero, algo que no encajaba. Mientras tanto, en el ala opuesta de la mansión, Verónica Salazar notaba algo diferente en su esposo. Después de 16 años de matrimonio, conocía cada uno de sus gestos, cada tono de voz. Algo había cambiado desde su regreso del hospital, elegante como siempre, con su cabello perfectamente arreglado y su traje de diseñador. Se acercó al despacho justo cuando Ricardo se marchaba. Los 2 hombres callaron abruptamente al verla. «Ricardo, qué sorpresa verte», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Un nuevo negocio con mi marido? Un asunto de seguridad de la empresa», mintió Fernando con naturalidad. «Nada de qué preocuparse, querida». Cuando Ricardo se marchó, Verónica se acercó a Fernando y le acarició la mejilla. «Me diste un susto terrible con ese infarto. Cariño, deberías estar descansando». «Estoy bien», respondió él, apartándose sutilmente. «El médico dijo que puedo hacer vida normal, solo evitando estrés». Verónica lo observó con atención, como un depredador estudiando a su presa. «¿Pasó algo en el hospital que deba saber? ¿Te noto diferente?» «Solo la perspectiva de la muerte que hace valorar lo que tienes», respondió Fernando, sosteniéndole la mirada. «¿Y lo que has perdido?». 3 días después, Fernando esperaba nervioso en su oficina en el centro financiero de Santa Fe. Había citado a Gabriela allí, lejos de los ojos curiosos del hospital. La joven llegó puntual, visiblemente impresionada por el edificio Solís que dominaba el skyline. «Gracias por venir, Gabriela», la saludó Fernando, indicándole que tomara asiento. «¿Te ofrezco algo?» «Estoy bien, gracias», respondió ella, claramente incómoda en aquel entorno lujoso. «Debo decir que me sorprendió su llamada». Fernando sacó una carpeta de su escritorio. «Quiero mostrarte algo», dijo, extendiendo varias fotografías antiguas. «Esta es Sofía, mi hija, y esta soy yo con mi primera esposa, Luz, la madre de Sofía». Gabriela tomó las fotos con manos ligeramente temblorosas. En ellas, una niña sonriente de unos 8 años posaba en un zoológico, junto a un Fernando más joven y una mujer hermosa de cabello negro. Algo se removió dentro de Gabriela, una sensación extraña, como un eco distante. La niña de la foto llevaba el mismo anillo que ella tenía ahora en su dedo. «¿Reconoces a alguien?», preguntó Fernando con voz contenida. Gabriela negó lentamente con la cabeza. «Lo siento, no, pero…», dudó un momento. «Hay algo familiar, como un déjà vu». Fernando se inclinó hacia adelante. «Ese anillo yo lo mandé a hacer, para mi hija, cuando tenía 8 años. Las iniciales son Fernando, Sofía, Luz». Gabriela palideció. La realidad de lo que Fernando estaba insinuando finalmente la golpeó. «¿Qué está diciendo? ¿Que quizás tú eres Sofía?». El silencio que siguió pareció eterno. Gabriela miró las fotografías nuevamente, buscando desesperadamente alguna conexión con su pasado olvidado. «Es imposible», murmuró finalmente.
Yo crecí en un orfanato. Si fuera su hija, ¿cómo terminé allí? Eso es lo que quiero descubrir, respondió Fernando. Gabriela, te propongo algo, un test de ADN, sin presiones, sin expectativas, solo la verdad. La joven enfermera miró el anillo en su dedo, ese objeto que había sido su único vínculo con un pasado desconocido. Toda su vida había sido un misterio para ella misma, y si finalmente podía resolverlo. De acuerdo, dijo finalmente. Hagamos el test. Esa misma tarde, Ricardo Mendoza seguía una pista crucial, revisando los estados financieros de Verónica Salazar de hace 16 años. Encontró algo inquietante, una transferencia de $200,000 el mismo día que Sofía desapareció. El destinatario, Javier Montes, un nombre que aparecía en los archivos policiales como sospechoso de tráfico de personas. Ricardo condujo hasta las oficinas del banco y, tras mostrar su licencia de investigador privado y una autorización firmada por Fernando, obtuvo más detalles de la transacción. Fue en efectivo, le explicó el gerente. La señora Salazar retiró personalmente el dinero esa mañana. Mientras tanto, Verónica observaba desde la ventana de su habitación cómo Fernando salía de la mansión. Algo no estaba bien. Su marido había cambiado desde su estancia en el hospital. Las llamadas secretas, las reuniones con Ricardo, esa mirada distante cuando creía que ella no lo observaba. Se deslizó hasta el despacho de Fernando y, con la habilidad de quien conoce todos los secretos de la casa, abrió su caja fuerte personal, entre documentos y joyas. Encontró un sobre reciente. Lo abrió con cuidado. Dentro había una solicitud para una prueba de ADN y varias fotografías de una joven enfermera. El corazón de Verónica se detuvo por un instante al ver el anillo en el dedo de la joven. No puede ser, murmuró, mientras un frío helado recorría su espalda. No después de tanto tiempo. Por primera vez en 16 años, Verónica Salazar sintió miedo. El pasado que creía enterrado para siempre estaba a punto de regresar para destruir todo lo que había construido. Gabriela no podía dormir. Daba vueltas en la cama de su pequeño departamento en la colonia Narvarte, mientras las fotografías que Fernando le había mostrado aparecían cada vez que cerraba los ojos. ¿Podría ser verdad? ¿Era ella realmente Sofía Solís? La hija desaparecida de uno de los empresarios más poderosos de México se levantó y caminó hasta la ventana. La ciudad nunca dormía, igual que sus pensamientos. Miró su mano, donde el anillo brillaba tenuemente bajo la luz que entraba por la ventana. FSL, Fernando, Sofía, Luz, murmuró, acariciando las iniciales grabadas. Un destello cruzó su mente. Un jardín lleno de rosas blancas, un columpio de madera, manos cálidas que la empujaban mientras ella reía. ¿Un recuerdo real o solo su imaginación alimentada por las fotografías? Tomó su celular y marcó a Elena, su mejor amiga desde el orfanato. «¿Qué pasa, Gaby? Son las 3 de la mañana», respondió una voz adormilada. «Creo que encontré a mi familia», L, dijo, con la voz temblorosa. «O ellos me encontraron a mí, al amanecer». Mientras Gabriela finalmente conciliaba el sueño, Fernando recibía a Ricardo en el jardín de la mansión. Verónica había salido temprano a su clase de yoga, lo que les daba un espacio seguro para hablar. «Encontré algo», dijo Ricardo, extendiendo una carpeta. Una transferencia de $200,000 el día que Sofía desapareció. Verónica los retiró en efectivo. Fernando sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El destinatario, Javier Montes, un tipo con historial de tráfico de personas, secuestros, murió hace 5 años en Monterrey, pero Ricardo hizo una pausa significativa. Su viuda sigue viva. Ya tengo su dirección. Fernando apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. 16 años, murmuró. 16 años durmiendo al lado de la persona que me arrebató a mi hija. Fernando, todavía no tenemos pruebas concretas. La transferencia es sospechosa, pero... ¿Qué más necesitas?, cortó Fernando. ¿Qué otra explicación puede haber? Ricardo colocó una mano en el hombro de su amigo. Te entiendo, pero necesitamos ser metódicos. Estamos cerca. Lo presiento. Déjame hablar con la viuda de Montes antes de confrontar a Verónica. Fernando asintió, resignado. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Gabriela. He tenido sueños extraños, recuerdos tal vez.
Podemos hablar. 1 hora después. Gabriela esperaba en el café Jequemir en la Roma Norte. Llevaba el cabello suelto y vestía jeans y una blusa sencilla, muy diferente al uniforme de enfermera con el que Fernando la había conocido. «Gracias por venir», dijo él, sentándose frente a ella. «Desde que vi esas fotos, he estado teniendo, no sé si llamarlos recuerdos o imaginaciones», explicó Gabriela revolviendo su café. «Un jardín con rosas blancas, una canción de cuna que no logro recordar completamente». Fernando sintió que su corazón se aceleraba. El jardín de la casa tenía rosas blancas. Luz las amaba y ella te cantaba todas las noches «Arrorró mi niña». Era su canción especial. Gabriela lo miró sorprendida. Esa melodía ha estado en mi cabeza, solo fragmentos. Fernando sacó su teléfono y buscó un archivo. Presionó play y las suaves notas de una nana llenaron el espacio entre ellos. La cara de Gabriela se transformó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «La conozco», susurró. «No sé cómo, pero la conozco». Mientras tanto, Ricardo Mendoza aterrizaba en Monterrey. Había seguido el rastro de Javier Montez hasta un modesto vecindario en las afueras de la ciudad. Carmen Montez, su viuda, vivía allí desde hacía 3 años, tras vender la casa que compartía con su marido. Ricardo tocó a la puerta. Una mujer de unos 50 años abrió, mirándolo con desconfianza. «Señora Montez, soy investigador privado. Necesito hacerle algunas preguntas sobre su difunto esposo. No sé nada de los negocios de Javier», respondió ella, intentando cerrar la puerta. Ricardo la detuvo suavemente. «Se trata de una niña que desapareció hace 16 años en Ciudad de México, Sofía Solís». La mujer palideció. «No sé de qué habla. Señora Montez, no busco causarle problemas. Solo la verdad para un padre que ha sufrido demasiado tiempo». Carmen dudó, pero finalmente dejó entrar a Ricardo. La sala era humilde pero limpia. En la pared, fotos de 2 niños sonrientes. «Mis nietos», explicó ella. «No quiero que sepan lo que su abuelo hacía». «Entiendo», dijo Ricardo, sacando una grabadora. «¿Le importa si grabamos esta conversación?» Carmen asintió resignada. Ricardo activó la grabadora. «Javier recibió un pago importante el 15 de octubre de 2009, comenzó Ricardo. $200,000. El mismo día que Sofía Solís desapareció». Carmen miró hacia la ventana, como si buscara fuerzas en algún lugar lejano. Fue ella quien lo contrató. Una mujer elegante, de clase alta. Le pagó para llevarse a la niña lejos. Javier nunca lastimaba a los niños. Era su única regla. Solo los movía de un lugar a otro. ¿Qué pasó con Sofía? Carmen respiró hondo antes de continuar. La mujer le dio algo a la niña, una pastilla en un dulce, cuando Javier la recogió. Estaba somnolienta, confundida. La trajimos aquí primero. Pasó la noche llorando, llamando a su papá. Javier se puso nervioso. No era lo que le habían dicho. Se suponía que la niña era maltratada, que la estaban rescatando. Ricardo sentía su pulso acelerarse. Estaban cerca. ¿Qué hicieron con ella? La dejamos en un orfanato, a 300 kilómetros de aquí, el orfanato Santa María, con un nombre falso. Carmen cerró los ojos, haciendo memoria. Gabriela Ruiz, de regreso en Ciudad de México. Fernando llevaba a Gabriela a la que había sido su casa de infancia, una residencia más modesta en Coyoacán que había conservado como oficina tras mudarse a Las Lomas. «Vivimos aquí hasta que Luz murió», explicó, abriendo la puerta. «Después nos mudamos, pero nunca pude venderla». Gabriela entró con cautela. El lugar estaba bien conservado, como si el tiempo se hubiera detenido. En la sala, una fotografía de una mujer hermosa sosteniendo a una bebé sonriente. «Luz y tú, el día que cumpliste 1 año», dijo Fernando suavemente. Gabriela se acercó a la imagen, sintiendo un nudo en la garganta. Continuaron recorriendo la casa hasta llegar a una habitación pintada de verde claro, una cama pequeña con dosel, estantes llenos de libros infantiles, juguetes cuidadosamente preservados. «Tu habitación», murmuró Fernando. «Nunca cambié nada». Gabriela se detuvo frente a un gran oso de peluche en la esquina. Sin pensarlo, se agachó y levantó su pata izquierda. Había una pequeña mancha de tinta azul. «Le derramé tinta cuando intentaba que tomara el té conmigo»,
dijo, sorprendiéndose a sí misma. Lo recuerdo. Fernando la miró atónito. Nadie más que tú y yo sabíamos de esa mancha. Susurró. Sofía, eres tú. Realmente eres tú. En ese momento, el teléfono de Fernando sonó. Era Ricardo. Fernando, la tengo. La confesión completa de la viuda de Montés. Verónica pagó para secuestrar a Sofía. La dejaron en un orfanato a 300 kilómetros, como Gabriela Ruiz. Estoy volando de regreso ahora mismo. Fernando miró a Gabriela, que sostenía el oso de peluche contra su pecho, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas mientras fragmentos de su vida perdida comenzaban a regresar como piezas de un rompecabezas. Gracias, Ricardo, dijo con voz firme. Es hora de que Verónica pague por lo que hizo. Al colgar, se acercó a Gabriela y con infinita ternura tomó sus manos. Te encontré, dijo simplemente. Después de 16 años, por fin te encontré. Y mientras el sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando la habitación congelada en el tiempo, padre e hija se abrazaron, comenzando a sanar 16 años de ausencia en un abrazo que parecía no tener fin. El orfanato Santa María se alzaba en las afueras de Querétaro, una construcción de paredes ocres y tejas rojizas que había acogido a generaciones de niños sin hogar. Ricardo Mendoza estacionó su auto frente a la entrada principal y observó el edificio. ¿Cuántos secretos guardaban esas paredes? ¿Cuántas historias truncadas habían comenzado allí? La madre Dolores, una mujer menuda de unos 60 años y ojos amables tras unas gafas de montura metálica, lo recibió en su oficina, como le expliqué por teléfono. Investigamos el caso de una joven que creemos llegó aquí en circunstancias irregulares, comenzó Ricardo, mostrando su identificación. Gabriela Ruiz. La monja asintió gravemente. Recuerdo bien a Gabriela. Casos como el suyo no se olvidan, dijo, levantándose para buscar en un archivador. Llegó en octubre de 2009. Una niña confundida, sin documentos oficiales, extrajo una carpeta delgada y la colocó sobre el escritorio. Ricardo la abrió con cuidado. La primera página mostraba una fotografía de Gabriela a los 9 años aproximadamente. Ojos grandes y asustados, cabello negro desaliñado, expresión perdida. ¿Quién la trajo?, preguntó Ricardo. Un hombre. No dio su nombre. Solo dijo que la habían encontrado deambulando sola. La monja hizo una pausa. No le creí, pero la niña necesitaba ayuda y nuestra misión es no hacer preguntas cuando un menor está en peligro. Ricardo pasó las páginas. Registros médicos básicos, evaluaciones psicológicas, notas escolares. Un detalle llamó su atención. Aquí dice que no recordaba nada de su pasado. Amnesia traumática, según el psicólogo que la evaluó, explicó la madre Dolores. Al principio pensamos que regresaría gradualmente, pero nunca sucedió. Es como si su mente hubiera creado una barrera para protegerla. Ricardo sacó una foto de Sofía Solís a los 8 años y la colocó junto al expediente. ¿Reconoce a esta niña? La monja tomó ambas fotografías, acercándolas a sus ojos cansados. Dios mío, murmuró. Es ella, ¿verdad? Gabriela es esta niña. Sofía Solís, confirmó Ricardo. Desaparecida en Ciudad de México el 15 de octubre de 2009. El mismo día que Gabriela llegó aquí, la madre Dolores cerró los ojos, como si rezara silenciosamente. Siempre sospeché que había una historia triste detrás de esa niña. Gabriela llegó con un solo objeto personal, un anillo de plata. ¿Recuerda algo más sobre su llegada? ¿Algún detalle que pueda ser importante? La monja reflexionó un momento. Había una mujer. La vi brevemente desde la ventana. Esperaba en un auto negro mientras el hombre traía a Gabriela. Elegante, cabello castaño. Nunca bajó del vehículo. Ricardo sintió un escalofrío. La descripción coincidía con Verónica Salazar. Mientras tanto, en Ciudad de México, Verónica entraba sigilosamente al despacho de Fernando. Su esposo había salido temprano, mencionando una reunión importante. La mansión estaba en silencio, salvo por el ocasional sonido del personal de servicio en la cocina. Con movimientos precisos, Verónica buscó entre los papeles de Fernando, revisando agendas y cajones. Necesitaba saber exactamente qué había descubierto. En el segundo cajón, encontró una carpeta con el logo del laboratorio Genmex. La abrió con dedos temblorosos. Era una solicitud para una prueba de ADN. Las muestras pertenecían a Fernando Solís y Gabriela Ruiz. No puede ser, murmuró.
sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Sacó su teléfono y marcó un número que hacía años no usaba. «Necesito que borres todo rastro», dijo en cuanto contestaron. «Todo lo que pueda conectarme con lo que pasó hace 16 años, y necesito saber exactamente qué está haciendo Ricardo Mendoza». Colgó y respiró profundamente, intentando recuperar la compostura. No había sobrevivido tantos años. No había construido esta vida perfecta, para perderlo todo ahora, a unos kilómetros de allí. Fernando esperaba nervioso en la recepción del laboratorio Genmex. Gabriela llegó puntual, con el rostro tenso por la ansiedad. «Gracias por venir», dijo él, levantándose para saludarla. «Sé que esto es difícil. Necesito saber la verdad», respondió ella simplemente. «Toda mi vida ha sido un misterio, incluso para mí misma. El procedimiento fue rápido. Hisopos bucales, formularios, firmas. Les informaron que los resultados estarían en 3 días. ¿Te gustaría ir a algún lugar?», preguntó Fernando al salir. «Podríamos almorzar». En realidad, Gabriela dudó. «Me gustaría visitar el orfanato, si realmente soy Sofía. Quiero entender cómo terminé allí. Tal vez ver ese lugar desbloquee más recuerdos». Fernando asintió, comprendiendo. «Le diré a Ricardo que nos encontremos allá. Él está investigando el orfanato justo ahora». Unas horas después, una camioneta negra con vidrios polarizados se detenía frente al orfanato Santa María. Fernando y Gabriela descendieron, observando el edificio que había sido hogar de la joven durante años. «Es extraño», murmuró Gabriela. «Viví aquí tanto tiempo, y ahora lo veo con otros ojos». Ricardo los recibió en la entrada, saludando a Gabriela con respeto. «La Madre Dolores nos espera», dijo, guiándolos al interior. La monja recibió a Gabriela con un abrazo cálido. «Mi niña, qué alegría verte. ¿Han pasado? ¿Qué? 2 años desde tu última visita?» «Sí, madre. He estado ocupada con el hospital», respondió Gabriela, para luego presentar a Fernando. «Él es... bueno, él podría ser mi padre biológico». La anciana miró a Fernando con ojos escrutadores, como evaluando su alma. «El señor Mendoza me ha puesto al tanto», dijo finalmente. «Es una historia extraordinaria, y después de ver las fotografías, no tengo muchas dudas». Recorrieron el orfanato mientras la Madre Dolores les mostraba los lugares que habían sido importantes para Gabriela: el dormitorio compartido, el patio donde jugaba, la biblioteca donde pasaba horas leyendo. «Siempre fuiste diferente», comentó la monja. «Llegaste sin memoria, pero con modales y educación que delataban tu origen. Sabías leer perfectamente. Conocías francés básico. Le enseñé francés desde los 5 años», murmuró Fernando, conmovido. Llegaron a una pequeña habitación que funcionaba como enfermería. «Aquí fue donde comenzó tu interés por la medicina», continuó la Madre Dolores. «Te encantaba ayudar a la enfermera del orfanato. Decías que curar a otros te hacía sentir completa». Gabriela sonrió con nostalgia. «Lo recuerdo. La hermana Concepción me dejaba poner las banditas a los niños que se raspaban». La monja los guió hasta su oficina, donde les ofreció té. Cuando estuvieron sentados, miró fijamente a Gabriela. «Hay algo que nunca te dije, hija. Algo sobre tu llegada». Gabriela se tensó. «El hombre que te trajo dijo que te habían encontrado deambulando sola, confundida. Pero yo vi tu mirada. No estabas perdida. Estabas drogada». La monja hizo una pausa dolorosa. «Y no llegaste sin nada, además del anillo. Tenías esto». Abrió un pequeño cajón de su escritorio y extrajo un pañuelo doblado. Al abrirlo, reveló un pequeño broche de mariposa. «No podía dártelo entonces. Temía que te causara más daño recordar, pero lo guardé, esperando que algún día encontraras respuestas». Gabriela tomó el broche con manos temblorosas. Un recuerdo estalló en su mente. Una mujer elegante arrodillada frente a ella, sujetando el broche a su uniforme escolar. «Te ves preciosa, Sofía. Hoy te recogeré temprano. Tengo una sorpresa para ti, Verónica», susurró, llevándose una mano a la boca. «Fue ella quien me recogió ese día de la escuela». Fernando la miró, atónito. «¿Lo recuerdas? Acaba de venir a mí», dijo Gabriela pálida. «Me dijo que tenía una sorpresa. Me dio un chocolate. Después, todo se vuelve borroso». Ricardo intercambió una mirada significativa con Fernando. «Coincide con lo que dijo la viuda de Montez».
Verónica drogó a Sofía antes de entregarla. La madre Dolores tomó las manos de Gabriela entre las suyas. Llegaste llamando a tu padre, ¿sabes? Las primeras noches, entre sueños. Papá, quiero ir con papá. Pero al despertar, no recordabas nada. El psicólogo dijo que era un mecanismo de defensa, que tu mente bloqueó los recuerdos para protegerte del trauma. Fernando sintió que su corazón se quebraba. 16 años. 16 años llamando a un padre que nunca dejó de buscarla. Mientras salían del orfanato, el teléfono de Ricardo sonó. Escuchó atentamente, su expresión volviéndose grave. «Tenemos un problema», dijo al colgar. «Mi contacto en la policía dice que alguien ha estado preguntando por nuestra investigación. Alguien con conexiones». «Verónica», murmuró Fernando. «Debe haber descubierto algo». Ricardo asintió. «Debemos movernos con más cautela y acelerar el proceso. Los resultados del ADN serán cruciales». Fernando miró a Gabriela, que observaba el orfanato por última vez. El broche de mariposa firmemente aferrado en su mano como un talismán recién recuperado de un pasado que comenzaba a tomar forma. «No importa lo que haga», dijo con voz firme, «no volveré a perderla». Verónica Salazar siempre había sido meticulosa, desde niña, cuando organizaba sus muñecas por tamaño y color, hasta ahora, como la esposa perfecta del empresario Fernando Solís. Nada en su vida era producto del azar. Cada detalle, cada movimiento, estaba cuidadosamente calculado. Por eso, esa tarde, mientras recorría el elegante salón de su mansión en Las Lomas con una copa de vino blanco en la mano, repasaba mentalmente cada paso a seguir. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. «¿Qué tienes para mí, Arturo?», preguntó sin saludar. «Malas noticias, señora», respondió una voz grave al otro lado. Mendoza encontró a la viuda de Montés en Monterrey. Tuvieron una larga conversación. Verónica apretó la copa hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Grabó algo. Todo indica que sí. Y hay más. Visitaron el orfanato. La monja que dirigía el lugar en 2009 sigue allí. Parece que tenía guardado un broche de mariposa. La copa se deslizó de los dedos de Verónica, estrellándose contra el mármol italiano del piso. El broche lo había olvidado por completo, un regalo que le dio a Sofía el día que la recogió de la escuela, para ganarse su confianza antes de entregarla a Montés. «Encárgate de la monja», ordenó. «¿Cómo quiere que...?» «No seas estúpido», lo interrumpió. «Solo necesito que desaparezca por unos días. Llévala a un retiro espiritual. Sobórnala. Invéntale un familiar enfermo en Chiapas. Me da igual». Colgó sin esperar respuesta y respiró profundamente. Recuperando la compostura, no había llegado tan lejos para perderlo todo ahora. 16 años construyendo la vida perfecta, siendo la esposa perfecta del hombre perfecto. 16 años de lujos, viajes, joyas y sobre todo, poder, porque era el poder lo que Verónica realmente amaba. Ese cosquilleo que sentía cada vez que entraba en un salón y todas las miradas se posaban en ella. La señora Solís, la reina de la alta sociedad mexicana, y todo eso estaba en peligro por una mocosa que debería haber desaparecido para siempre. Mientras tanto, en un pequeño restaurante en Coyoacán, Fernando intentaba actuar con normalidad durante la cena. Había decidido, siguiendo el consejo de Ricardo, mantener las apariencias con Verónica mientras recopilaban todas las pruebas necesarias. «Estás distraído, cariño», comentó Verónica, tocando suavemente su mano sobre la mesa. «¿Es el trabajo?» Fernando la miró, estudiando ese rostro que durante 16 años había creído amar. ¿Cómo no había visto la frialdad detrás de esa sonrisa perfecta? La crueldad escondida en esos ojos que ahora fingían preocupación. «Estoy cansado, eso es todo», respondió, apartando sutilmente su mano. «El infarto me dejó más agotado de lo que pensaba. Deberíamos irnos de viaje», sugirió ella. «Quizás a Europa. Un mes. Solo tú y yo, como en los viejos tiempos». Fernando notó la urgencia apenas disimulada en su voz. ¿Acaso intentaba sacarlo del país? Tal vez después, respondió vagamente. Ahora mismo tengo varios proyectos que no puedo abandonar. Verónica entrecerró ligeramente los ojos. Un gesto imperceptible para cualquiera que no la conociera tan bien como él. Proyectos o personas. El ambiente se tensó instantáneamente.
Fernando mantuvo su expresión neutral, pero su corazón latía acelerado. ¿Cuánto sabía Verónica? No sé de qué hablas, dijo finalmente. Fernando. Verónica bajó la voz, inclinándose hacia él. Somos pareja desde hace 16 años. Te conozco. Sé cuando me ocultas algo. Como tú me has ocultado cosas a mí. Las palabras escaparon de su boca antes de que pudiera detenerlas. Un silencio pesado cayó entre ellos. Por un segundo, Fernando creyó ver auténtico miedo en los ojos de Verónica, pero fue rápidamente reemplazado por una sonrisa calculada. No sé qué insinúas, pero claramente estás agotado, respondió levantándose con elegancia. Voy al tocador. Quizás deberías pedir la cuenta mientras tanto. Fernando la observó alejarse, su figura esbelta moviéndose entre las mesas con la confianza de quien se sabe observada. En cuanto desapareció, sacó su teléfono y envió un mensaje a Ricardo. Sospecha, debemos acelerar todo. A la mañana siguiente, Gabriela esperaba nerviosa en la cafetería del hospital. Su turno comenzaría en 1 hora, pero había llegado antes para reunirse con Elena, quien la había escuchado pacientemente mientras le relataba todos los descubrimientos de los últimos días. Es como una telenovela. Gaby, dijo Elena sorbiendo su café. Si no te conociera, pensaría que lo estás inventando. Gabriela sonrió débilmente. A veces yo misma no puedo creerlo. Hace una semana era Gabriela Ruiz, enfermera, huérfana, con un pasado nebuloso, y ahora podría ser Sofía Solís, hija de uno de los empresarios más ricos del país, secuestrada por su madrastra. ¿Y cómo te sientes con todo esto? Gabriela reflexionó antes de responder. Confundida, asustada, pero también hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Esperanzada, como si finalmente pudiera resolver el rompecabezas que ha sido mi vida. ¿Y qué hay del señor Solís? ¿Confías en él? Extrañamente. Sí, respondió Gabriela. Hay algo en su mirada, en su forma de hablarme. Es como si una parte de mí lo reconociera. Aunque mi mente consciente no pueda recordarlo. Elena tomó sus manos sobre la mesa. Solo ten cuidado. Sí, si esa mujer, Verónica, realmente hizo todo eso. Es peligrosa. Gabriela asintió, pensativa. Después de despedirse de Elena, caminó hacia la biblioteca del hospital. Durante su descanso, había comenzado a investigar por su cuenta, buscando información sobre la familia Solís en viejos periódicos y revistas digitalizadas. Se sentó frente a una computadora y continuó donde lo había dejado el día anterior. Un artículo de la jornada de octubre de 2009 capturó su atención. Hija de empresario Fernando Solís sigue desaparecida. La fotografía mostraba a un Fernando devastado, junto a una Verónica que lo sostenía del brazo, aparentemente consolándolo. Gabriela estudió la imagen detenidamente. La expresión de Verónica no coincidía con el momento. Mientras Fernando tenía los ojos enrojecidos por el llanto, ella mantenía una mirada fría, casi calculadora, bajo su máscara de preocupación. ¿Cómo no lo vieron?, pensó Gabriela. ¿Cómo nadie notó esa frialdad? Siguió explorando, encontrando más artículos sobre el caso. En uno de ellos, se mencionaba que Sofía había desaparecido al salir de la escuela Miraflores, una prestigiosa institución privada en Polanco. Gabriela sintió un escalofrío. Miraflores. El nombre resonaba en su cabeza, despertando imágenes fragmentadas. Un edificio blanco con grandes ventanales, un uniforme azul marino con el escudo bordado, niñas jugando en un patio arbolado. Sin pensarlo, tomó su teléfono y llamó a Fernando. «Necesito visitar la escuela Miraflores», dijo en cuanto él contestó. «Creo que podría despertar más recuerdos». Mientras tanto, Ricardo Mendoza recorría los juzgados de Ciudad de México. Después de numerosas llamadas y favores cobrados, había conseguido acceso a los archivos del caso original de la desaparición de Sofía. Lo que encontró lo dejó perplejo. Páginas faltantes, testimonios incompletos, pistas no seguidas, pero lo más sorprendente era una anotación al margen en el informe del detective principal. Investigar a VS, transferencia sospechosa. Alguien había notado algo sobre Verónica Salazar ya entonces, pero la investigación nunca avanzó en esa dirección. ¿Por qué? Ricardo tenía una teoría y no le gustaba en absoluto. Salió del archivo y llamó a Fernando. «Creo que Verónica compró a alguien en la policía hace 16 años», dijo sin preámbulos.
Hay indicios en el expediente original, pero fueron deliberadamente ignorados. ¿Puedes probarlo?, preguntó Fernando. Estoy en ello, pero hay algo más. La madre Dolores me acaba de llamar. Alguien se presentó en el orfanato preguntando por ella, diciendo que un familiar suyo estaba gravemente enfermo en Chiapas. Y no tiene familia en Chiapas, ni en ningún otro lugar. La monja sospechó y se negó a ir. Creo que Verónica está intentando eliminar testigos. Fernando, un silencio pesado llenó la línea telefónica. Tenemos que proteger a Gabriela, dijo finalmente Fernando. Si Verónica es capaz de intentar algo contra la monja, no quiero imaginar lo que podría hacer contra su mayor amenaza. Estoy de acuerdo. ¿Dónde está ella ahora? En el hospital. Su turno termina a las 8. Le diré que vaya directamente a mi departamento en Polanco. Verónica no sabe de ese lugar. Después de colgar, Fernando miró por la ventana de su oficina, contemplando el atardecer que comenzaba a teñir de naranja el horizonte de la ciudad, en algún lugar. Entre esos millones de luces que empezaban a encenderse, estaba la mujer que le había arrebatado lo más preciado, que había destrozado su familia, que le había robado 16 años de la vida de su hija. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Los resultados del ADN estarán listos mañana. Les avisaré en cuanto los tenga. Fernando respiró hondo. Mañana tendría la confirmación científica de lo que su corazón ya sabía con certeza. Gabriela era Sofía, su hija perdida, y esta vez, nada ni nadie podría arrebatársela de nuevo. Lo que no sabía Fernando era que, en ese preciso momento, Verónica también recibía un mensaje, de un contacto muy diferente. La muestra de ADN ha sido comprometida. Necesitamos actuar ahora. La telaraña de mentiras comenzaba a desmoronarse. Pero Verónica Salazar aún tenía un as bajo la manga. El cielo de Monterrey amaneció cubierto de nubes grises, cuando Ricardo Mendoza se sentó frente a Carmen Montés en la pequeña cafetería cerca de la terminal de autobuses. Había regresado para un último encuentro, esta vez con un objetivo concreto: obtener una confesión grabada que pudiera sostenerse en un tribunal. Señora Montés, agradezco que haya aceptado verme nuevamente, dijo Ricardo, deslizando disimuladamente su teléfono sobre la mesa, la aplicación de grabación ya activada. Carmen asintió, nerviosa. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas bajo la luz fluorescente del local. He pensado mucho desde su última visita, respondió ella, revolviendo su café sin probarlo. No puedo seguir cargando con esto. Mis nietos merecen una abuela que pueda mirarlos a los ojos sin vergüenza. Entiendo. Necesito que me cuente todo nuevamente. Cada detalle. Ricardo se inclinó hacia adelante. Y esta vez necesito nombres claros, fechas exactas. Carmen respiró hondo antes de comenzar. Fue el 15 de octubre de 2009. Javier llegó a casa con una niña. Estaba adormecida, confundida. Me dijo que una señora de clase alta, Verónica Salazar, le había pagado $200,000 para deshacerse de su hijastra. Le explicó por qué quería deshacerse de la niña. Javier dijo que la mujer estaba obsesionada con ser la única en la vida de su esposo, que la niña era un recordatorio constante de la primera esposa. Carmen hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose. Al principio, Verónica le dijo que la niña era maltratada, que la estaba rescatando, pero cuando la niña llegó llamando a su papá entre lágrimas, Javier supo que era mentira, y entonces decidimos no lastimarla. Javier tenía sus reglas, aunque fuera un criminal. La llevamos al orfanato Santa María. Inventamos una historia sobre encontrarla perdida. Le dieron un nuevo nombre, Gabriela Ruiz. ¿Verónica Salazar sabía a dónde la llevaron? Carmen negó con la cabeza. No, ella solo quería confirmar que la niña desaparecería para siempre de Ciudad de México. No le importaba cómo o dónde. Ricardo continuó presionando, obteniendo cada detalle crucial. Cuando terminaron, tenía casi 20 minutos de confesión grabada, evidencia irrefutable del crimen de Verónica. ¿Testificaría ante un tribunal si fuera necesario?, preguntó finalmente. Carmen asintió lentamente. Lo haré, por esa niña y por mi propia paz. Mientras tanto, en Ciudad de México, Fernando abría el sobre que acababa de entregarle un mensajero en su oficina. Sus manos temblaban ligeramente mientras extraía el informe del laboratorio Genmex, resultado de prueba de paternidad. Muestras analizadas: Fernando Solís y Gabriela Ruiz.
Compatibilidad 99,97%. Conclusión: se confirma relación paternal con un grado de certeza superior al 99,9%. Fernando se dejó caer en su silla, abrumado por la emoción, aunque en su corazón ya lo sabía. Ver la confirmación científica le provocó un nudo en la garganta. Tomó su teléfono y marcó a Gabriela. «Los resultados llegaron», dijo cuando ella contestó. «Eres mi hija, Sofía». Sin ninguna duda. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por un sollozo contenido. «Necesito verte», dijo finalmente Gabriela, su voz quebrada por la emoción. «Necesito verte ahora. Voy a preparar algo especial», respondió Fernando. «Hay tantas cosas que quiero mostrarte, tantos recuerdos que quiero compartir contigo. Puedes venir a la casa de Coyoacán a las 6. Ahí estaré». Fernando colgó y llamó inmediatamente a su asistente. Tenía apenas unas horas para preparar todo. Quería que este reencuentro oficial fuera perfecto. Un momento que ambos pudieran atesorar después de 16 años de separación forzada. La casa de Coyoacán, que una vez había sido el hogar feliz de Fernando, Luz y la pequeña Sofía, se llenó de actividad. Fernando seleccionó cuidadosamente fotografías, videos caseros, juguetes preservados, incluso los libros favoritos de Sofía cuando era niña. A las 6 en punto. El timbre sonó. Fernando abrió la puerta para encontrar a Gabriela parada en el umbral, con los ojos brillantes de anticipación y nerviosismo. «Bienvenida a casa, Sofía», dijo suavemente, extendiendo sus brazos. Ella entró en su abrazo, y permanecieron así un largo momento, como si intentaran recuperar todos los abrazos perdidos en esos 16 años. Fernando la guió al salón, donde había preparado una pequeña exhibición de su infancia, fotografías de ella como bebé en brazos de Luz, sus primeros pasos, su primer día de escuela, cumpleaños, vacaciones. «Esta era tu madre», dijo Fernando, señalando una fotografía de Luz sosteniendo a una Sofía de 3 años. «Era la mujer más extraordinaria que he conocido. Te amaba con locura». Gabriela tomó la fotografía, estudiando el rostro de la mujer que le había dado la vida. «Tengo sus ojos», murmuró, «y su sonrisa, y su bondad», añadió Fernando. «Siempre decía que serías médico. Parece que tenía razón, aunque tomaste un camino distinto al que imaginábamos». Continuaron recorriendo los recuerdos. Fernando había conectado un proyector que mostraba videos caseros. Sofía soplando velas en su 5º cumpleaños, aprendiendo a andar en bicicleta, cantando en una presentación escolar. «Ese vestido», dijo Gabriela de repente, señalando la pantalla donde una pequeña Sofía usaba un vestido azul con flores bordadas. «Lo recuerdo. Era áspero en el cuello. Me picaba». Fernando la miró, emocionado. «Nunca te lo querías poner por eso mismo, pero era el favorito de tu madre, y siempre cedías. Cada recuerdo compartido, cada imagen, cada objeto, parecía fortalecer el puente entre Gabriela Ruiz y Sofía Solís, fusionando lentamente ambas identidades en una sola. «Tengo algo más para mostrarte», dijo Fernando, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Esto era de tu madre. Quería dártelo cuando cumplieras 15 años». Gabriela abrió la caja para encontrar un delicado collar de oro con un dije en forma de sol. «Mi luz, mi sol, mi Sofía», leyó la inscripción grabada en el reverso. «Jugaba con nuestros nombres», explicó Fernando con voz quebrada. «Luz, por ella, Sol, por mí, Solís, y Sofía, nuestra hija, la culminación de nuestro amor». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Gabriela, mientras Fernando le ayudaba a ponerse el collar. «Hay algo que necesito decirte», dijo ella tomando sus manos. «Algo que he estado sintiendo estos días, pero no sabía cómo expresar». Fernando esperó, conteniendo el aliento. «Papá», dijo ella simplemente, la palabra saliendo de sus labios como si hubiera estado esperando 16 años para ser pronunciada. «Te he extrañado, papá». Fernando sintió que su corazón se detenía por un instante, para luego latir con renovada fuerza. Ese simple papá borraba años de dolor, de búsqueda, de noches insomnes preguntándose si su hija estaría viva o muerta. Se abrazaron nuevamente, esta vez como lo que verdaderamente eran, padre e hija reunidos contra todo pronóstico. El momento fue interrumpido por el teléfono de Fernando. Era Ricardo. «Lo tengo», dijo sin preámbulos.
La confesión completa. Grabada. Verónica Salazar pagó a Javier Montes para secuestrar a Sofía. La viuda confirmará todo en un tribunal si es necesario. Excelente trabajo, Ricardo, respondió Fernando, sintiendo una mezcla de alivio y furia renovada. Vuelve a Ciudad de México cuanto antes. Es hora de confrontar a Verónica. Al colgar, Fernando notó que Gabriela lo miraba intensamente. ¿Qué harás con ella?, preguntó. Justicia, respondió simplemente. Lo que hizo no puede quedar impune. Gabriela asintió lentamente. Quiero estar ahí cuando la confrontes. Necesito mirarla a los ojos y preguntarle por qué lo hizo. No sé si es seguro. Verónica podría ser peligrosa. Ya me quitó 16 años de mi vida, dijo Gabriela con firmeza. No le permitiré quitarme un minuto más. Soy Sofía Solís, y tengo derecho a enfrentar a la mujer que intentó destruirme. Fernando reconoció en esa determinación el espíritu de luz. Siempre decía que su hija había heredado su fortaleza. De acuerdo, pero haremos esto a mi manera, con precaución. Mientras tanto, en la mansión de las Lomas, Verónica Salazar hacía llamadas frenéticas desde su teléfono secreto. Sus planes para desacreditar los resultados del ADN habían fracasado. Su intento de alejar a la madre Dolores también. Todo se desmoronaba a su alrededor. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a empacar una maleta, joyas, dinero en efectivo, documentos importantes. Si todo fallaba, necesitaría escapar rápidamente. Su teléfono vibró con un mensaje. Fernando viene hacia allá con la chica y un detective. Tienen pruebas sólidas. Verónica se detuvo en seco. La chica, Sofía. Así que Fernando ya estaba completamente convencido. Respiró profundamente. Recomponiéndose, aún tenía una última carta por jugar. El panic room secreto que había hecho construir años atrás, sin que Fernando lo supiera. Y dentro, todo lo necesario para desaparecer con una nueva identidad y suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de su vida. Lo que Fernando no sabía era que, durante años, había estado transfiriendo pequeñas fortunas a cuentas offshore. La mitad de sus empresas estaban a nombre de Verónica. Si caía, se lo llevaría todo con ella, con renovada calma. Verónica cerró su maleta y se sirvió una copa de vino tinto. Tomó un largo sorbo, disfrutando el bouquet, y miró por la ventana hacia los jardines impecables de la mansión. Pronto llegaría Fernando con su preciada hija y sus pruebas. Que vinieran. Estaba lista para ellos. La noche caía sobre Ciudad de México, cuando el Mercedes negro de Fernando atravesó las calles hacia las Lomas. A su lado, Sofía, porque ahora se sentía verdaderamente Sofía, observaba las luces de la ciudad con una mezcla de nerviosismo y determinación. En el asiento trasero, Ricardo repasaba los documentos y evidencias una última vez. «Todavía puedes esperar en el auto», dijo Fernando, mirando brevemente a su hija. «No tienes que enfrentarla». Sofía negó con la cabeza. «Necesito hacer esto, por la niña de 8 años que fui, por la adolescente confundida en el orfanato, por todo lo que me robó». El collar que Fernando le había dado brillaba suavemente bajo las luces intermitentes de la ciudad. Se había quitado el anillo de plata del dedo y ahora lo llevaba en una cadena junto al dije del sol, pasado y presente unidos, como ella misma, Gabriela y Sofía, dos mitades de una identidad finalmente completa. «Llegamos», anunció Fernando cuando el auto se detuvo frente a las imponentes puertas de hierro forjado de la mansión Solís. La residencia se alzaba majestuosa, con sus jardines perfectamente cuidados y la fachada iluminada estratégicamente para resaltar su arquitectura colonial modernizada. Para cualquier observador, representaría el sueño mexicano: éxito, poder, belleza. Para Sofía, sin embargo, era el escenario de una pesadilla que había durado 16 años. «Es más grande de lo que imaginaba», murmuró. «Nunca has estado aquí, ¿verdad?», preguntó Fernando. «No. Verónica desapareció antes de que pudiera conocer tu nueva casa». Fernando asintió gravemente. Otro recordatorio del tiempo robado. Al entrar en la mansión, fueron recibidos por el mayordomo, quien los miró con sorpresa mal disimulada al ver a Sofía. «¿Dónde está mi esposa, Ernesto?», preguntó Fernando. «En la sala principal». «Señor, está tomando una copa de vino». «Perfecto. No nos anuncie». Sofía respiró profundamente mientras seguía a su padre por el amplio pasillo decorado con obras de arte mexicanas contemporáneas.
Cada paso la acercaba a la mujer que había destruido su infancia, que la había arrancado de su hogar y su identidad. Ricardo lo seguía de cerca, la grabadora lista en su bolsillo y una mano cerca de su teléfono, donde tenía al jefe de policía en marcación rápida. Verónica estaba sentada elegantemente en un sillón de cuero italiano, con una copa de vino tinto en la mano. Cuando entraron, llevaba un vestido negro ajustado, y su cabello castaño caía en ondas perfectas sobre sus hombros, la viva imagen de la sofisticación. Al verlos, sus ojos se posaron primero en Fernando, luego en Ricardo, y finalmente en Sofía. Por un instante, un destello de reconocimiento y algo parecido al miedo cruzó su mirada, pero rápidamente fue reemplazado por su habitual máscara de control. «Fernando, cariño, no te esperaba tan temprano», dijo con voz melodiosa, levantándose para saludarlo. «Y veo que has traído compañía». «Verónica», dijo Fernando con voz fría. «Creo que ya conoces a Sofía, mi hija». Verónica mantuvo su compostura, pero sus nudillos se volvieron blancos alrededor de la copa. «¿Sofía?», respondió con una sonrisa forzada. «Fernando, querido, ¿de qué estás hablando? Sofía desapareció hace 16 años», la interrumpió Sofía, dando un paso adelante. «El 15 de octubre de 2009, el día que me recogiste de la escuela, me diste un chocolate con una pastilla y me entregaste a un criminal llamado Javier Montez para que me hiciera desaparecer». Verónica palideció, pero no perdió la compostura. «No sé quién eres, jovencita, pero claramente estás confundida», dijo, volviéndose hacia Fernando. «Cariño, ¿qué es todo esto? ¿Quién es esta mujer?». Fernando extrajo el informe del laboratorio de su bolsillo y lo arrojó sobre la mesa de centro. «Los resultados del ADN. Verónica, 99,97% de compatibilidad. Ella es Sofía, mi hija, a quien creí perdida para siempre». Verónica miró el papel, pero no lo tocó. «Eso no prueba nada sobre mí», respondió con frialdad. «Si esta mujer es realmente Sofía, me alegro por ti, pero no entiendo por qué me miran como si yo tuviera algo que ver con su desaparición». Ricardo dio un paso adelante. «Tenemos la confesión completa de Carmen Montés, la viuda de Javier», dijo, colocando su teléfono en la mesa y presionando play. La voz clara de Carmen llenó la habitación. Fue el 15 de octubre de 2009. Javier llegó a casa con una niña. Estaba adormecida, confundida. Me dijo que una señora de clase alta, Verónica Salazar, le había pagado $200,000 para deshacerse de su hijastra. Verónica se mantuvo inmóvil mientras la grabación continuaba, detallando su complot, el dinero, las instrucciones específicas. Cuando terminó, un silencio pesado llenó la habitación. «Esa mujer está mintiendo», dijo finalmente Verónica. «Jamás la he conocido. Esto es una conspiración para destruirme». «También tenemos los registros bancarios», continuó Ricardo, implacable. «La transferencia de $200,000 el día de la desaparición. Tu visita al banco esa mañana. El retiro en efectivo». Verónica dejó su copa en la mesa con un golpe seco. «Quiero a mi abogado». «Lo tendrás», respondió Fernando. «En la comisaría, porque te denunciaré por el secuestro de mi hija». Por primera vez, Verónica pareció genuinamente afectada. Sus ojos se movieron rápidamente por la habitación, como buscando una salida. «Fernando, piénsalo bien», dijo, cambiando a un tono más suave. «Hemos estado juntos 16 años. ¿De verdad vas a creer a estas personas sobre tu propia esposa?» «Mi propia esposa», repitió Fernando con amargura. «La mujer que se suponía que amaba a mi hija, que me consolaba cada noche mientras yo la buscaba desesperado, que sostenía mi mano en cada conferencia de prensa pidiendo información. Esa esposa». Sofía observaba el intercambio en silencio, estudiando a la mujer que había destruido su vida. Recordaba fragmentos. Verónica sonriéndole falsamente. Verónica susurrando a su padre cuando creía que ella no escuchaba. Verónica dándole ese chocolate en el auto aquel fatídico día. «¿Por qué?», preguntó finalmente Sofía, su voz quebrándose ligeramente. «Necesito entender por qué lo hiciste». Verónica la miró directamente, y por un instante, la máscara cayó. Ya no tenía nada que perder. «Porque él nunca dejó de amarte», respondió con un veneno que sorprendió a todos. «Porque siempre fuiste tú. Sofía esto, Sofía aquello. Sofía es tan lista. Sofía es tan especial.
el retrato de luz en cada habitación, tus fotografías por todas partes. Eras un constante recordatorio de que yo nunca sería lo primero para él. Era una niña, respondió Sofía, incrédula. Una niña de 8 años que acababa de perder a su madre. Eras un obstáculo, continuó Verónica, su fachada de sofisticación completamente desvanecida. Nunca me lastimé, ¿sabes? Solo te quité del camino. Te di una nueva vida. Algunos dirían que fue un acto de misericordia. Fernando dio un paso hacia ella, temblando de furia. ¿Misericordia? Drogar a una niña y entregarla a un criminal. Robarle su identidad, su familia, su seguridad. Te di lo que querías, Fernando, respondió Verónica recuperando algo de su compostura. Una esposa perfecta, una vida social envidiable, una compañera que nunca te cuestionó. Y tú me diste todo esto. Hizo un gesto abarcando la mansión. Un trato justo, diría yo, Ricardo. Notando que la situación podía escalar rápidamente, intervino. Señora Salazar, debido a la gravedad de las acusaciones y las evidencias presentadas, debo informarle que está bajo arresto por secuestro agravado, conspiración criminal y falsificación de documentos. Verónica sonrió, una sonrisa fría y calculadora. No iré a ninguna parte, dijo, alcanzando disimuladamente su bolso. Esta es mi casa tanto como de Fernando. De hecho, legalmente, la mitad de todo esto es mío. En un movimiento rápido, sacó una pequeña pistola del bolso y apuntó hacia ellos. Ahora, todos van a sentarse mientras yo decido qué hacer. Ricardo se tensó, evaluando la situación. Verónica no era una criminal experimentada, pero la desesperación la hacía peligrosa. Verónica, baja el arma, dijo Fernando con calma. Esto solo empeorará tu situación. Empeorar, rió ella sin humor. ¿Crees que me importa? Ya lo perdí todo en el momento que esa mocosa apareció en tu vida nuevamente, Sofía, contrario a lo que todos esperaban. Dio un paso hacia Verónica. No perdiste nada que realmente fuera tuyo, dijo con voz clara. Mi padre nunca fue completamente tuyo, porque construiste tu relación sobre mentiras, sobre mi desaparición, sobre su dolor. Verónica apuntó el arma directamente hacia ella. Siempre fuiste una niña entrometida, pero antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, la puerta principal se abrió de golpe. Varios oficiales de policía entraron, armas en mano. Policía, suelte el arma. Ricardo había activado silenciosamente la llamada de emergencia en su teléfono cuando Verónica comenzó a amenazarlos. Por un momento, pareció que Verónica consideraba resistirse. Sus ojos se movían frenéticamente entre los policías, Fernando y Sofía. Finalmente, con un gesto de derrota, dejó caer la pistola. Verónica Salazar queda detenida por los delitos de secuestro agravado, conspiración criminal y amenazas con arma de fuego, declaró el oficial al mando mientras otro agente le colocaba las esposas. Mientras los policías la escoltaban fuera, Verónica se detuvo frente a Sofía. Nunca serás ella, ¿sabes?, dijo con veneno. Nunca serás la Sofía que él recuerda. Esa niña murió hace 16 años. Yo gané. Después de todo, Sofía la miró directamente a los ojos. Te equivocas, respondió con una serenidad que sorprendió incluso a su padre. Soy Sofía y soy Gabriela. Soy la niña que sobrevivió a tu crueldad y la mujer que se construyó a pesar de lo que me quitaste. Y eso es algo que nunca podrás entender. Verónica fue finalmente llevada fuera, dejando tras de sí el eco de 16 años de mentiras finalmente expuestas a la luz. Fernando se acercó a su hija y la envolvió en un abrazo protector. Se acabó, murmuró contra su cabello. Por fin se acabó. Sofía asintió, sintiendo cómo un peso invisible se levantaba de sus hombros. Las piezas faltantes de su vida estaban finalmente en su lugar. El rompecabezas estaba completo. Vamos a casa, papá, dijo suavemente. Y por primera vez en 16 años, ambos sabían exactamente dónde era eso. La comisaría del sector Polanco bullía de actividad cuando Fernando y Sofía llegaron la mañana siguiente. El arresto de Verónica Salazar, esposa de uno de los empresarios más poderosos de México, había generado un revuelo considerable. Aunque Ricardo había logrado mantener los detalles lejos de la prensa por el momento, «Don Fernando, por aquí», los guió un oficial hacia una sala privada donde el fiscal López Vega los esperaba. El fiscal,
Un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y expresión severa se levantó para saludarlos. «Señor Solís, señorita», dijo, estrechando sus manos. «El detective Mendoza me ha puesto al tanto de la situación. Debo decir que es uno de los casos más extraordinarios que he visto en mis 25 años de carrera». Fernando asintió gravemente mientras tomaban asiento. «¿Cuál es la situación actual de Verónica?», preguntó. «Está detenida bajo cargos preliminares de secuestro agravado, conspiración criminal y falsificación de documentos», explicó el fiscal. «La evidencia que han presentado es sólida. La confesión de la señora Montés, los registros bancarios, los testimonios del orfanato. Sin embargo, presionó Fernando, tensándose visiblemente. «Su abogado ya está aquí, Rogelio Vázquez». Fernando apretó la mandíbula. Vázquez era uno de los abogados penalistas más caros y eficaces de México. «Era de esperarse», murmuró. «Verónica tiene acceso a fondos considerables». «Fiscal», intervino Sofía. «¿Qué posibilidades hay de que salga libre?». López Vega la estudió con interés. Esta joven que había vivido una odisea increíble mostraba una compostura admirable. Con la evidencia actual, es improbable que evite un juicio. Sin embargo, Vázquez ya está argumentando que el caso prescribió. «¿Prescribió?», exclamó Fernando. «Robó 16 años de la vida de mi hija. Técnicamente», explicó el fiscal. «El secuestro ocurrió hace 16 años. El estatuto de limitaciones para ese delito es de 15 años en México. Pero el secuestro no terminó hace 16 años», intervino Sofía con voz clara. «Terminó ayer, cuando descubrí mi verdadera identidad. Durante todo este tiempo, seguí siendo una persona secuestrada, viviendo con una identidad falsa, sin conocer mi origen». El fiscal la miró con renovado respeto. «Ese es exactamente el argumento que estamos preparando», asintió. «Además, el secuestro de un menor tiene consideraciones especiales. Estamos construyendo el caso como un delito continuado». Ricardo entró en ese momento a la sala, con una carpeta en la mano. «Tenemos algo más», anunció, colocando varios documentos sobre la mesa. «Verónica intentó sobornar a la madre Dolores del orfanato para que desapareciera, y hay evidencia de que pagó para manipular los registros policiales originales del caso de Sofía». El fiscal revisó los documentos con interés creciente. «Esto fortalece significativamente nuestro caso», dijo, asintiendo. «Obstrucción de justicia, intento de manipulación de testigos, delitos recientes, sin duda sobre la prescripción». Fernando se pasó una mano por el rostro. Agotado, pero determinado. «¿Cuál es el siguiente paso?». «La audiencia inicial será esta tarde», respondió López Vega. «Determinarán si permanece en custodia o puede enfrentar el proceso en libertad bajo fianza, dada la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga». «Recomendaré prisión preventiva», Sofía, que había permanecido callada. Finalmente habló. «Quiero verla». Antes de la audiencia, todos los presentes la miraron sorprendidos. «¿Estás segura?», preguntó Fernando preocupado. «No hay necesidad de someterte a eso». Sofía mantuvo su mirada firme. «Hay preguntas que necesito hacerle, cosas que solo ella puede responderme». El fiscal intercambió una mirada con Ricardo. «Técnicamente, es posible», dijo finalmente. «Como víctima directa, puede solicitar una confrontación controlada con la acusada, pero su abogado debe estar presente y será grabada». «Está bien», respondió Sofía. «No tengo nada que ocultar». Una hora después, Sofía entró a una pequeña sala de interrogatorios, donde Verónica Salazar esperaba, sentada junto a su abogado. La noche en custodia había deshecho su habitual apariencia inmaculada. Sin maquillaje, el cabello recogido descuidadamente, el uniforme naranja de detenida reemplazando sus diseñadores exclusivos. Aún así, cuando levantó la vista, sus ojos mantenían esa frialdad calculadora que siempre había caracterizado su mirada. «Sofía», dijo, y la palabra sonó como veneno en sus labios. «O debería decir Gabriela. ¿Cómo prefieres que te llame?». El abogado Vázquez colocó una mano sobre el brazo de Verónica, en clara advertencia de moderación. Sofía tomó asiento frente a ella, consciente de la cámara que grababa cada palabra, cada gesto. «Mi nombre es Sofía Solís», respondió con calma. «Siempre lo ha sido, aunque me lo robaste por 16 años». Verónica sonrió, una sonrisa fría que no alcanzó sus ojos.
¿Qué quieres? Sofía, verme humillada, disfrutar tu momento de triunfo. Quiero entender, respondió Sofía, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¿Por qué no simplemente divorciarte de mi padre si yo era un obstáculo? ¿Por qué llegar tan lejos? Verónica se reclinó en su silla, estudiando a la joven frente a ella. ¿Realmente crees que esto fue solo por ti?, dijo finalmente. Tu padre tenía todo, dinero, poder, respeto. Yo quería eso, y lo conseguí, a costa de una niña de 8 años, replicó Sofía. A costa de lo que fuera necesario, corrigió Verónica sin remordimiento. En este mundo, Sofía, hay 2 tipos de personas, las que toman lo que quieren y las que se quedan deseando. Yo siempre he sido de las primeras. ¿Nunca sentiste culpa? En 16 años, ni una sola vez. Verónica guardó silencio un momento, como considerando realmente la pregunta. Al principio, tal vez, admitió finalmente. Las primeras noches, cuando Fernando lloraba, pero luego vi cómo me necesitaba, cómo se apoyaba en mí para sobrevivir a la pérdida. Ese poder, esa dependencia. Sus ojos brillaron con un recuerdo casi placentero. Era adictivo. El abogado Vázquez se removió incómodo, claramente desaprobando la dirección de las respuestas de su clienta. Señorita Solís, intervino. Debo señalar que esta conversación no tiene propósito legal y podría... Déjala hablar. Lo cortó Verónica, sin apartar la mirada de Sofía. Quiere la verdad, ¿no es así? La verdad es que nunca te maté porque no necesitaba hacerlo. Sacarte del camino fue suficiente, y funcionó perfectamente durante 16 años. Sofía sintió un escalofrío, pero mantuvo su compostura. ¿Qué pasó con mis cosas? Mis juguetes, mi ropa, mis fotografías. Tu padre guardó la mayoría en la casa de Coyoacán, respondió Verónica. El resto lo quemé, especialmente las fotos donde aparecías con luz. Las quemé todas. La crueldad deliberada de ese acto impactó a Sofía, pero se obligó a continuar. ¿Alguna vez pensaste en lo que sería de mí? ¿Te preguntaste si estaría viva siquiera? Verónica la miró con una mezcla de desdén y curiosidad. A veces, admitió, me preguntaba si habrías sobrevivido, si te habrías convertido en alguien. Parece que sí. Te hice un favor, realmente. Te liberé de vivir bajo la sombra de una madre muerta y un padre obsesionado con el pasado. No era tu decisión, respondió Sofía, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de ella. No tenías derecho a jugar con mi vida. Tenía el poder para hacerlo, corrigió Verónica. Y eso es todo lo que importa en este mundo. Sofía guardó silencio un momento, estudiando a la mujer frente a ella. Finalmente, preguntó, ¿por qué lo hiciste? Ya te lo dije. Quería a tu padre, su dinero, su posición. No, la interrumpió Sofía. La verdadera razón, la que nunca le has dicho a nadie. Algo cambió en los ojos de Verónica. Un destello de vulnerabilidad rápidamente suprimido. Porque tú eras amada, dijo en voz baja, casi para sí misma. Incondicional y completamente amada. Fernando te adoraba como nunca nadie me adoró a mí, ni mis padres, ni mis amantes, nadie. Quería saber cómo se sentía ser el centro del universo de alguien como él. Por primera vez, Sofía vislumbró a la verdadera Verónica. No una villana calculadora, sino una mujer profundamente dañada, incapaz de entender el amor real. Eso no era amor, dijo suavemente. Lo que construiste con él estaba basado en mi desaparición, en su dolor. Era dependencia, no amor. Verónica la miró con una expresión indescifrable. ¿Y qué sabes tú del amor, niña? Viviste en un orfanato, sin padres, sin familia. Sé que el amor verdadero no destruye, respondió Sofía. Sé que no necesita eliminar a otros para existir. Se levantó, sintiendo que había obtenido lo que necesitaba. Espero que encuentres paz, Verónica. La necesitarás en los años que te esperan en prisión. Mientras se dirigía a la puerta, Verónica habló una última vez. Nunca será como antes. ¿Sabes? 16 años no se recuperan. Tú ya no eres esa niña, y él ya no es ese padre. Les robé eso para siempre. Sofía se detuvo, y se volvió para mirarla una última vez. Te equivocas, nos robaste tiempo, pero no el vínculo. Y mientras tú pasarás los próximos años encerrada con tus remordimientos,
nosotros estaremos construyendo una nueva vida juntos. Esa es la diferencia entre destruir y crear, entre tu camino y el nuestro. Y con esas palabras, salió de la sala, dejando a Verónica Salazar con la única compañía que tendría en los años venideros. Las consecuencias de sus acciones. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se alzaba imponente bajo el sol de mediodía. Las escalinatas de mármol, normalmente transitadas por abogados y funcionarios apresurados, hoy estaban ocupadas por periodistas y curiosos que habían escuchado rumores sobre el caso Salazar Solís. A pesar de los esfuerzos de Ricardo, la noticia se había filtrado. La esposa de uno de los empresarios más influyentes de México, acusada de orquestar el secuestro de la hija de su marido 16 años atrás. La historia era demasiado jugosa para mantenerla en secreto. Fernando y Sofía llegaron por una entrada lateral. Escoltados por Ricardo y 2 oficiales más, la joven llevaba un traje sastre azul marino, sobrio pero elegante, y el medallón de su madre brillaba sobre su blusa blanca. Fernando, a su lado, mostraba el rostro tenso de quien está a punto de enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida. «¿Lista?», le preguntó a su hija, apretando suavemente su mano. Sofía asintió, sus ojos reflejando una determinación inquebrantable. «He esperado 16 años para este momento. Estoy lista». La sala del tribunal ya estaba llena cuando entraron. El juez Armando Herrera, conocido por su rigurosa aplicación de la ley, presidía la sesión. A un lado, el fiscal López Vega repasaba sus notas. Al otro, Rogelio Vázquez conversaba en susurros con su asistente. Y allí, sentada junto a su defensa, estaba Verónica Salazar. Había recuperado parte de su apariencia habitual: el cabello arreglado, maquillaje discreto, un traje gris de corte impecable que de alguna manera lograba hacer que el uniforme de detenida pareciera casi elegante. Al ver entrar a Fernando y Sofía, su rostro permaneció impasible, pero sus ojos lo siguieron con la intensidad de un depredador acechando. «Todos de pie», anunció el alguacil. «Preside la sesión el honorable juez Armando Herrera». El juez, un hombre de 60 años con lentes de montura metálica y expresión severa, tomó asiento e indicó a todos que hicieran lo mismo. «Estamos aquí para la audiencia inicial en el caso del Estado contra Verónica Salazar Mendizábal, acusada de secuestro agravado, conspiración criminal, obstrucción de justicia y falsificación de documentos», comenzó el juez. «Fiscal López Vega, proceda con la presentación de cargos». El fiscal se levantó y expuso metódicamente cada uno de los delitos que se imputaban a Verónica, detallando las evidencias que sustentaban cada cargo: la confesión grabada de Carmen Montez, los registros bancarios, los testimonios del orfanato, los intentos recientes de manipular testigos y evidencias. «Señoría», concluyó, «dada la gravedad de los delitos, la abundancia de pruebas y el evidente riesgo de fuga, solicitamos prisión preventiva sin derecho a fianza durante todo el proceso». El juez asintió y se volvió hacia la defensa. «Abogado Vázquez». Su respuesta. Rogelio Vázquez se levantó con la confianza de quien ha ganado cientos de casos similares. «Señoría, mi cliente niega categóricamente todas las acusaciones. La señora Salazar es una respetada figura de la sociedad mexicana, con profundos vínculos comunitarios y sin antecedentes penales. Argumentamos, primero, que el supuesto secuestro, si ocurrió como alega la Fiscalía, habría prescrito hace un año según nuestras leyes. Segundo, que la confesión de la señora Montés carece de credibilidad y fue obtenida bajo condiciones cuestionables». Vázquez continuó desmontando hábilmente cada uno de los cargos, minimizando evidencias y sembrando dudas sobre las motivaciones de los testigos. «Por todo lo anterior», concluyó, «solicitamos que mi cliente enfrente el proceso en libertad bajo fianza, con las medidas cautelares que su señoría considere pertinentes». El juez Herrera reflexionó por unos momentos antes de hablar. «Antes de tomar una decisión, quisiera escuchar a la presunta víctima», dijo, mirando hacia Sofía. «Señorita Solís, si está dispuesta a hablar». Sofía se levantó con calma, avanzando hasta el estrado. Después de jurar decir la verdad, miró directamente hacia el juez. «Señoría, hasta hace unas semanas, yo era Gabriela Ruiz, una enfermera del Hospital San Rafael que creció en el orfanato Santa María. No tenía recuerdos anteriores a los 9 años.
solo un anillo de plata con las iniciales FSL, que siempre llevaba conmigo. Con voz clara y pausada, Sofía relató su historia, el encuentro con Fernando en el hospital, el reconocimiento del anillo, los recuerdos fragmentados que comenzaron a surgir, el test de ADN que confirmó su identidad. El secuestro que orquestó Verónica Salazar no terminó hace 16 años. Continuó, su voz ganando intensidad. Continuó cada día que viví sin saber quién era realmente. Cada momento que mi padre pasó creyendo que había perdido a su hija. Cada noche que lloré en el orfanato llamando a un padre que no sabía cómo encontrarme. La sala había quedado en completo silencio, cautivada por el relato. Este no es un delito que pueda prescribir con el simple paso del tiempo, concluyó Sofía, mirando directamente a Verónica. Sus consecuencias siguen vivas. Seguirán vivas en mi padre y en mí por el resto de nuestras vidas. Cuando terminó, el juez Herrera la observó por encima de sus lentes, visiblemente conmovido por su testimonio. Gracias, señorita Solís. Puede regresar a su lugar. Después de deliberar brevemente, el juez anunció su decisión. Dada la gravedad de los cargos, la solidez de las evidencias presentadas y el riesgo de obstrucción a la justicia ya demostrado, ordeno prisión preventiva para la acusada durante todo el proceso. Respecto al argumento de prescripción, lo rechazo en esta etapa del proceso, considerando el planteamiento de la Fiscalía sobre la naturaleza continuada del delito de secuestro, en este caso tan particular. Verónica permaneció impasible mientras el juez fijaba la fecha para el inicio del juicio. 3 semanas después, solo un leve temblor en sus manos, rápidamente controlado, delataba la tormenta interior que sentía. Cuando la sesión terminó y los guardias se acercaron para llevársela, Verónica miró por última vez a Fernando y Sofía. Su rostro ya no mostraba la máscara de control perfecta que había mantenido durante años. En su lugar, una mezcla de rabia y miedo asomaba a sus ojos. Fernando sostuvo su mirada sin odio, solo con la serena certeza de quien finalmente ha descubierto la verdad. 3 semanas después, el juicio contra Verónica Salazar captó la atención nacional. Los medios lo llamaron el caso del siglo y la telenovela de la vida real. Cada día, periodistas y curiosos abarrotaban la sala del tribunal para presenciar cómo se desenmarañaba la elaborada telaraña de mentiras tejida durante 16 años. Carmen Montes fue la primera en testificar, relatando en detalle cómo Javier había llegado aquel día con una niña drogada, siguiendo órdenes de una señora elegante que le había pagado una fortuna por hacerla desaparecer. La madre Dolores testificó sobre la llegada de Gabriela, Sofía al orfanato, sus pesadillas, sus llamados a un padre que no estaba allí, el anillo de plata que nunca se quitaba. Un desfile de testigos adicionales completó el cuadro. El conductor que había visto a Verónica recoger a Sofía de la escuela aquel día, el empleado bancario que recordaba el inusual retiro de efectivo, el exdetective que admitió haber sido sobornado para desviar la investigación original. El último día del juicio, después de que ambas partes presentaran sus alegatos finales, el juez Herrera ofreció a Verónica la oportunidad de dirigirse al tribunal antes de retirarse a deliberar. Verónica se levantó con la elegancia que siempre la había caracterizado. El mes en prisión preventiva había dejado marcas, había perdido peso, y pequeñas arrugas de preocupación se habían formado alrededor de sus ojos. Aún así, mantenía una dignidad inquebrantable. «Señoría», comenzó, su voz clara en la silenciosa sala. «No negaré lo que ya ha quedado evidente durante este proceso. Sí, orquesté la desaparición de Sofía Solís. Sí, pagué para que la llevaran lejos». Un murmullo recorrió la audiencia ante esta confesión inesperada. «Lo hice por razones que ahora, con la perspectiva del tiempo, reconozco como profundamente equivocadas», continuó. «No busco justificarme ni pedir clemencia. Solo quisiera que quedara claro que nunca busqué dañar físicamente a la niña. En mi mente distorsionada, creía estar creando una situación donde todos ganaríamos. Fernando tendría una esposa devota, yo tendría al hombre que quería, y Sofía tendría una nueva vida, lejos de recuerdos dolorosos». Se volvió para mirar directamente a Sofía. «Me equivoqué terriblemente. Y aunque sé que no merezco perdón, quiero que sepas que no te odio, Sofía. Nunca te odié realmente. Solo envidiaba lo que representabas. Un amor incondicional que yo nunca conocí». El silencio que siguió a sus palabras era tan denso que podía palparse. Verónica volvió a su asiento.
la confesión aparentemente liberándola de un peso invisible que había cargado durante años. 3 horas más tarde, el jurado regresó con su veredicto: culpable de todos los cargos. El juez Herrera ajustó sus lentes antes de pronunciar la sentencia. Verónica Salazar Mendizábal. Este tribunal la condena a 18 años de prisión, sin posibilidad de reducción por los delitos de secuestro agravado, conspiración criminal, obstrucción de justicia y falsificación de documentos. 18 años, murmuró Fernando. 1 año por cada uno que ella nos robó. Mientras los guardias se llevaban a Verónica, Sofía la observó alejarse, sintiendo una extraña mezcla de justicia cumplida y compasión inesperada. La mujer que había destruido su infancia ahora enfrentaría las consecuencias de sus acciones, pero en su confesión final había mostrado un atisbo de humanidad que Sofía no esperaba encontrar. ¿Estás bien?, preguntó Fernando, notando la expresión pensativa de su hija. Sofía asintió lentamente. Sí, por primera vez en mucho tiempo. Creo que realmente lo estoy. Al salir del tribunal, el sol brillaba intensamente sobre Ciudad de México, como si el universo celebrara con ellos este nuevo comienzo. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades para reconstruir lo que una vez les fue arrebatado. 6 meses habían transcurrido desde el juicio que cambió para siempre las vidas de la familia Solís. La primavera llegaba con fuerza a Ciudad de México, cubriendo los jardines de la casa de Coyoacán con explosiones de color y vida renovada. Sofía caminaba entre los rosales blancos que su padre había plantado en memoria de Luz. El sol de la tarde bañaba el jardín con una luz dorada que parecía bendecir cada rincón. A sus 25 años, la joven irradiaba una serenidad que había estado construyendo pacientemente durante estos meses de redescubrimiento y sanación. Fernando apareció en el porche trasero, cargando una bandeja con limonada fresca y galletas recién horneadas por doña Carmen, el ama de llaves que había regresado a trabajar para ellos después de jubilarse años atrás. Pensé que necesitarías un descanso, dijo, colocando la bandeja en la pequeña mesa de hierro forjado bajo el frondoso ahuehuete que dominaba el centro del jardín. Gracias, papá, respondió Sofía, sentándose junto a él. Ambos habían decidido mudarse a la casa de Coyoacán poco después del juicio. La mansión en las Lomas, aunque impresionante, estaba demasiado impregnada de la presencia de Verónica. En cambio, esta casa guardaba los recuerdos de tiempos más felices, cuando Luz aún vivía, y Sofía era una niña pequeña que corría despreocupada por estos mismos jardines. ¿Cómo va tu tesis?, preguntó Fernando, sirviendo la limonada en 2 vasos. Sofía sonrió. Tras recuperar su identidad, había decidido continuar su carrera en enfermería, pero complementarla con estudios de psicología. Ahora cursaba una maestría enfocada en el trauma infantil y la resiliencia. Avanza bien, el DR. Morales dice que mi enfoque sobre la amnesia traumática en niños podría ser publicado en una revista internacional. No me sorprende, respondió Fernando con orgullo. Tu experiencia personal te da una perspectiva única. Sofía asintió, pensativa. Había decidido transformar su dolor en algo significativo, algo que pudiera ayudar a otros niños que, como ella, habían sufrido traumas profundos. ¿Y la fundación?, preguntó, cambiando de tema. ¿Cómo van los preparativos para la inauguración? El rostro de Fernando se iluminó después de recuperar a su hija. Había decidido crear la Fundación Luz y Sofía, dedicada a ayudar a niños desaparecidos y a sus familias. Estamos casi listos. Ricardo ha armado un equipo excepcional de investigadores. Ya tenemos 3 casos en seguimiento, y el Centro de Apoyo Psicológico abrirá sus puertas la próxima semana. Sofía sonrió, sintiendo una calidez expandirse en su pecho. La fundación había sido idea suya, nacida durante una noche de insomnio, cuando reflexionaba sobre cómo dar sentido a lo sucedido. Si nuestra historia pudo tener un final feliz después de 16 años, le había dicho a su padre. Imagina cuántas familias podrían reunirse si tuvieran los recursos adecuados. Fernando había aportado el capital inicial, su experiencia empresarial y sus contactos. Sofía contribuía con su perspectiva única y sus conocimientos en psicología y salud. Ricardo Mendoza, quien se había convertido en un amigo cercano de la familia, dirigía el equipo de investigación.
Elena llamó esta mañana, comentó Sofía, refiriéndose a su mejor amiga del orfanato. Aceptó el puesto de coordinadora del programa de acompañamiento. Excelente noticia, respondió Fernando. Su experiencia trabajando con niños institucionalizados será invaluable. Un cómodo silencio se instaló entre ellos mientras contemplaban el jardín. Las rosas blancas se mecían suavemente con la brisa, como si Luz estuviera allí, presente de alguna manera, acompañándolos en este nuevo capítulo. A veces no puedo creer que hayan pasado solo 6 meses, reflexionó Sofía. Siento como si hubiera vivido toda una vida desde aquella noche en el hospital. Fernando asintió, comprendiendo perfectamente. El tiempo es curioso. 16 años pasaron como un parpadeo mientras te buscaba, y estos 6 meses han sido tan intensos, tan llenos de vida. Sofía jugaba distraídamente con el collar que llevaba al cuello, el dije en forma de sol que Fernando le había entregado, junto al anillo de plata que la había acompañado toda su vida. 2 símbolos de su identidad, unidos ahora en una sola pieza. ¿Has pensado en lo que te dije sobre visitar a Verónica?, preguntó Fernando cautelosamente. Sofía asintió. La semana anterior, habían recibido una carta de Verónica desde la prisión femenil de Santa Marta a Catitla. En ella, expresaba un deseo de hablar con Sofía, sin pedir perdón ni justificarse. Solo un último encuentro. Creo que iré, respondió finalmente. No por ella, sino por mí. Necesito cerrar ese capítulo completamente. ¿Quieres que te acompañe? No, papá. Es algo que debo hacer sola. Fernando respetó su decisión. Durante estos meses, había aprendido a ver a su hija, no como la niña que había perdido, sino como la mujer fuerte en que se había convertido, una mujer con su propia voz, sus propias decisiones, forjada tanto por los años como Sofía Solís, como por su tiempo como Gabriela Ruiz. Mañana vienen los del noticiero para la entrevista sobre la fundación, comentó Fernando, cambiando de tema. ¿Estás segura de querer participar? ¿Entendería si prefieres mantenerte fuera del ojo público? Sofía sonrió, decidida. Estoy segura. Nuestra historia puede dar esperanza a otras familias que siguen buscando. Además, añadió con un brillo travieso en los ojos, alguien tiene que asegurarse de que no acapares todo el protagonismo. Fernando rió, agradecido por estos pequeños momentos de ligereza. Había temido que la reconciliación con su hija estaría marcada por la sombra constante del pasado. Pero Sofía tenía un don para encontrar luz incluso en las circunstancias más oscuras. «¿Sabes?», dijo Sofía, contemplando las rosas. «A veces pienso en cómo sería mi vida si nada de esto hubiera pasado, si mamá no hubiera muerto, si tú nunca hubieras conocido a Verónica, si yo hubiera crecido siendo siempre Sofía Solís». «¿Y qué concluyes?», preguntó Fernando con genuina curiosidad. «Que quizás no sería quien soy ahora», respondió después de reflexionar. «No sería enfermera, no habría conocido a Elena ni a tantas personas que marcaron mi vida. No tendría esta pasión por ayudar a otros niños traumatizados». Hizo una pausa, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a descender. «No estoy diciendo que agradezco lo que pasó», continuó, «pero he aprendido que no podemos cambiar nuestro pasado, solo decidir qué hacemos con él, y yo elijo transformarlo en algo significativo. Algo que quizás pueda prevenir que otros niños sufran lo que yo sufrí». Fernando la miró con admiración y un profundo orgullo que le hinchaba el pecho. «¿Tu madre estaría tan orgullosa de ti?», dijo con voz quebrada por la emoción. «Yo lo estoy, más de lo que las palabras pueden expresar». Sofía apretó suavemente la mano de su padre. «Lo sé, y eso es lo que más importa ahora». Se levantaron y caminaron juntos entre los rosales. Fernando le contaba anécdotas de cuando Luz y él plantaron las primeras rosas en ese jardín, de cómo la pequeña Sofía intentaba ayudar con sus diminutas manos embarradas de tierra. En un rincón del jardín, bajo un sauce llorón, habían creado un pequeño memorial, una banca de mármol blanco con una placa que rezaba: «Luz Martínez de Solís, su amor ilumina nuestro camino». Sofía se detuvo frente al memorial y colocó una rosa blanca recién cortada. «¿Crees que nos está viendo?», preguntó. Una pregunta que había hecho muchas veces cuando niña. «Tengo la certeza», respondió Fernando, como siempre lo había hecho. «En cada amanecer, en cada rosa que florece,
en tu sonrisa que tanto se parece a la suya. El atardecer envolvía el jardín en tonos dorados y rojizos, creando un ambiente casi mágico. Padre e hija permanecieron en silencio contemplando cómo las sombras se alargaban sobre el césped. «Gracias por no rendirte», dijo Sofía de repente, «por buscarme todos esos años. Incluso cuando parecía imposible, nunca hubo otra opción», respondió Fernando simplemente. «Un padre nunca deja de buscar a su hijo perdido. Es como si una parte de tu alma estuviera extraviada en algún lugar». Sofía asintió, comprendiendo ahora el dolor que su padre había cargado durante 16 largos años. «Ya no estamos perdidos», dijo con suavidad. «Finalmente encontramos el camino de regreso el uno al otro». El sol se ponía sobre los campos dorados de aquel jardín renacido, mientras las sombras del pasado, que alguna vez fueron heridas punzantes, comenzaban a transformarse en recuerdos que, aunque dolorosos, ya no tenían el poder de quebrantarlos. Mientras la brisa mecía suavemente las rosas blancas, padre e hija comprendieron que el pasado no era ya una herida abierta, sino simplemente una historia, y las mejores historias, incluso aquellas que comienzan con dolor y pérdida, siempre tienen la posibilidad de terminar en paz. El anillo de plata en el cuello de Sofía brilló con los últimos rayos del sol, recordándoles que los vínculos verdaderos sobreviven al tiempo, a la distancia y a las más oscuras intenciones, porque el amor, cuando es genuino, encuentra siempre el camino de regreso a casa.